Ok, entonces muy buenas tardes para todos, de nuevo para los que acaban de ingresar. Vamos a compartir aquí la pantalla. Hoy la idea es empezar, primeramente les quiero mostrar esto que estaba en la presentación anterior. Sería recomendaciones, certificado. Vamos a ver si es este. No. Bueno. Bueno, les indicaba que hoy vamos a empezar a desarrollar los herbicidas que tienen el mecanismo de acción de inhibición, de mimetización de auxinas. Las auxinas son unas hormonas de crecimiento que hacen estos herbicidas. Promueven que ellas crezcan de forma, el crecimiento de las células sea exagerado, por lo cual finalmente la planta, por esa condición fitotóxica, termina muriendo. Bueno, este es el nombre como conocemos, herbicidas auxínicos o mimetizadores de auxinas. ¿Sí? Para entender y hablar un poco de historia, veo que aquí lo que podríamos hacer, yo no recuerdo cómo hacer para poner en silencio ¿cómo se llaman? Los micrófonos, pero les pido que ustedes mismos lo hagan. Puede que encuentre por aquí, pero voy a demorar. Las primeras pruebas que se hicieron a campo fueron la década del 40, ya prácticamente iniciada ya la Segunda Guerra Mundial. El 2,4-D fue registrado justamente al término de esta contienda bélica en 1945. En 1950 se hace el registro del dicamba, ¿sí? El picloram, que sería una asociación de dos inhibidores de mimetizadores de auxinas, el 2,4-D más el picloram. Los herbicidas auxínicos también son conocidos como hormonales, ¿ya? Porque justamente la auxina es una hormona que promueve el crecimiento y división de las células. O sea que aquí estamos hablando de prácticamente dos mecanismos de acción que son atacados por estos grupos químicos de un mismo mecanismo de acción. El tricloplir en el 77, el fluroxipir, que es una asociación de 2,4-D más fluroxipir en 1990. Acá que quiero indicarles, estos herbicidas que eran bastante, ya tienen años de uso, como ser el 2,4-D, el dicamba, hoy empiezan de nuevo a ser utilizados como opciones de desecación, tanto en soja como en el cultivo del trigo. O sea que, ¿a qué vamos? Es un herbicida bastante antiguo, son herbicidas bastante antiguos, pero tienen
vamos a decir, una eficiencia que en algún momento de la historia de la agricultura se fue perdiendo por el hecho de generar alguna resistencia o que había algunos que estaban con mejor posicionamiento para el uso. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, los herbicidas auxínicos podemos hablar de 5 grupos químicos. O sea que cuando nosotros empezamos a hablar de auxina, herbicidas en general, los mecanismos de acción, nosotros podemos ir separando en grupos químicos, ¿sí? El primero es uno de los más utilizados, que es del grupo Phenoxys, que están el 2,4-D amina y el 2,4-D éster, ¿sí? Los benzoicos, que ahí entramos con el dicamba, picolínicos, el picloram, derivados del ácido quinolino carboxílico, aquí entra el quinclorac, y del ácido ariloxialcanoico, que más conocido como MCPA. Entonces vemos que otra vez, después de separar por mecanismos de acción, nosotros vamos cayendo más profundamente a separar por grupos químicos. Yo les decía en el inicio de las clases, si bien no todos pudieron estar, que no es el objetivo que ustedes terminen este semestre manejando perfectamente las dosis, pero yo les voy a traer alguna serie de situaciones de campo que ameritan tal o cual uso específico de estos herbicidas para que sea algo mucho más gráfico y, vamos a decir, palpable por ustedes, ya que no estamos pudiendo tener ese contacto físico, ¿no? ¿Qué tipo de malezas controla? Bueno, básicamente malezas, o sea, plantas con posibilidad de ser malezas con hojas anchas, o sea, dicotiledóneas, ¿sí? Control en qué momento también, eso tenemos que ir separando. Control de hojas anchas, o sea, dicotiledóneas en post-emergencia. Ahora, ¿post-emergencia de quién? De las malezas. ¿Qué significa? Que si yo aplico un herbicida auxínico, por la generalidad de los casos, él solo va a ejercer un control en malezas que han nacido, ¿ok? No en aquellas que están semillando. Aunque tenemos en uno de los herbicidas de este grupo, de este modo de acción, de este mecanismo de acción, perdón, porque van a encontrar similitud entre modo de acción y mecanismo de acción, no alcanza a las malezas de hojas anchas en situación de semilla. ¿Ok? Aunque, les decía, el dicamba, que es un herbicida de este mecanismo de acción, tiene un pequeño residual en el suelo. ¿Qué significa eso? Que tiene una mayor persistencia. ¿Por qué viene la mayor persistencia? Porque no es absorbido en una cantidad tan grande por los coloides del suelo. ¿Sí? Bueno, ahí también, en general, son selectivos. Esto está mal escrito, a propósito. En general son selectivos para monocotiledóneas. Corrijan ustedes ahí. ¿Qué
¿Qué significa esto? Que nosotros podemos aplicar los herbicidas auxínicos sobre nuestro cultivo comercial toda vez que sea, vamos a corregir bien luego ya aquí, toda vez que sea monocotiledóneo. Llámese trigo, llámese maíz, llámese caña de azúcar y otros. ¿Ok? Pasó lo que quería aquí, pero vamos a poner acá al lado entonces. Muy bien. Son selectivos entonces para monocotiledóneas. A ver si con esto... Bueno. ¿Qué más tenemos? El 2,4-D es un herbicida usado para desecación precosecha. ¿En qué cultivo? En el cultivo de la soja, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí uno va a decir, no era que es solo selectivo para monocotiledónea. Correcto, pero nosotros no estamos usando en post-emergencia. O sea, estamos hablando de... A ver, preemergencia de glicine max. ¿Okay? Entonces así vamos entendiendo cómo justamente sí. ¿Qué pasa si usamos sobre la soja? Tengo unas cuantas fotos ahí que justo están en el celular, pero prometo para la próxima clase arrancar con esas fotos para que ustedes vean bien cuáles son los efectos de un 2,4-D aplicado a soja emergida. ¿Sí? Entonces el 2,4-D podemos usar en desecación pre-cosecha. ¿Ok? Y su residual no es alto, es decir, en algunos casos hay gente que utiliza hasta el día de la siembra. No es lo más recomendado porque tiene una pequeña cantidad de residual que podría afectar la germinación del cultivo de soja. Normalmente entra en la primera aplicación de desecación allá por el mes de agosto y después se hace un secuencial en el cultivo de soja, quizás ya terminando quat o glufosinato, o de acuerdo a la orientación que se tenga, pero nunca en pos-emergencia de un cultivo dicotiledónea. ¿Ok? El 2,4-D es usado también con inhibidores de fotosíntesis en la caña de azúcar. O sea que en asociación con otro herbicidas que tienen como mecanismo de acción la inhibición de la fotosíntesis. ¿Sí? Van a escuchar que se aplican también en cítricos, en café, etc. Y uno va a mirar, pero estos son hojas anchas, sí, pero son aplicaciones dirigidas, o sea que entre las líneas de los pomares. Eso hay que tener mucho cuidado por el 2,4-D, principalmente aquellos que tienen alta volatilidad, que vamos a ver en la secuencia. El 2,4-D. ¿Se recuerdan las clases cuando hablábamos de selectividad? Que la selectividad está dada muchas veces por el origen de la planta, sea monocotiledónea o sea dicotiledónea, pero también la selectividad se da por dosis.
y a veces se da también por momento de aplicación. Uno va a decir, bueno, el 2,4-D, ¿puedo aplicar en preemergencia del maíz o en postemergencia del maíz? En teoría, como él controla hojas anchas en postemergencia, yo podría aplicar el 2,4-D sobre el maíz nacido, sobre el cultivo de maíz nacido. Pero de preferencia es un trabajo que se hace en la preemergencia. Y si hacemos en postemergencia, tenemos que tener como máximo 3 a 4 hojas. ¿Ya? Y vamos a ver más adelante qué efectos podría traer cuando hacemos después de estas 3 4 hojas. El dicamba, como vieron, en la década de los 50 ya se registró. El dicamba se utiliza en trigo, en arroz, caña de azúcar y pastos, controlando que de nuevo hojas anchas en postemergencia. Y este es el herbicida que yo les decía que tenía una cierta cantidad de residual, que hoy, por ejemplo, también se está utilizando el dicamba para desecación de pre-siembra de soja, con la salvedad de que tenemos que tener 45 días de tolerancia. Ese es un término que tal vez en manejo de agroquímicos van a escuchar. El periodo de carencia justamente es los días o el tiempo que demora el herbicida o el ingrediente activo generando todavía alguna fitotoxicidad. Entonces, el periodo de carencia entre la aplicación del dicamba y la siembra de la soja tiene que ser como mínimo 45 días. ¿Ya? Y bueno, y uno va a decir, ¿por qué no tengo otras opciones de herbicidas? Y la idea justamente es rotar. ¿Por qué hago uno que puede tener residual y afectarle a la soja? Bueno, es una opción interesante para determinados manejos de determinadas malezas, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces, cada estrategia se define en el campo. Nosotros podemos hablar aquí de estrategias muy prácticamente similares que pueden tener, vamos a decir, una base fija, pero no hay receta para hacer torta. ¿Ya? Uno le pone un poco más de azúcar, uno le pone un poco más de sal, otro prácticamente usa harina leudante, otro usa harina con un poco de levadura. Entonces, y la forma de amasar sería la tecnología de aplicación. Entonces, acá nosotros vamos a hablar en general de las bases. No vamos a entrar mucho en dosis, porque es lo que les decía, si no, no vamos a terminar y vamos a llegar a una confusión tremenda. Pero la idea es que ustedes aquí terminen cuando salgan en la vida profesional, vean, bueno, cuando ven un dicamba, este controla hojas anchas. ¿Y por qué están usando en soja? Si no quiero controlar, él no es selectivo para la soja, va a controlar la soja, no, pero es en desecación. Y cuando vean, no van a fallar más y le van a poder decir, bueno, dicamba, orientado a qué cultivo, a monocotiledóneas en general y desecación de dicotiledóneas. Preemergencia, esos son los términos que tenemos que ir focalizando. Bueno, aquí dice que se borra con esto. Perfecto. Bueno, de nuevo, son altamente utilizados en el cultivo de arroz, maíz, caña y pasturas. El 2,4-D, el MCPA. ¿Y cómo actúan? Son reguladores del crecimiento, interfieren en la enzima RNA polimerasa, en los ácidos nucleicos y en las proteínas. ¿Por qué dicen mimetizadores de auxinas? Porque simulan, son sintéticas. Es una
cuando entra el ingrediente activo dentro de la planta, simula ser una auxina. La planta entiende, las células entienden que son auxinas, entonces se van aumentando de crecimiento, ¿verdad? Se va multiplicando exageradamente, y a esto le llamamos epinastía, que se da en hojas y tallos. La interrupción del floema, incremento de la enzima carboximetilcelulosa de la celulosa, y se da un crecimiento desordenado de los tejidos. Las hojas terminales paralizan su crecimiento y ustedes van a ver que tiene un síntoma bien significativo de los herbicidas hormonales, que el ápice empieza a cargarse de células y empieza a encurvarse, ¿ya? La planta finalmente muere por ausencia de fuentes de energía, porque corta la RNA polimerasa, y esto tiene que ver con el adenosín trifosfato, ¿ya? Y todo eso se va bloqueando y finalmente la planta queda con deshidratación. Bien. Justamente anterior veían 3 a 4 hojas en el cultivo del maíz. ¿Por qué no puedo aplicar ya los hormonales a partir de ahí? Porque ahí hay un crecimiento rápido, se dan los macollamientos fuertes también en el trigo, en la caña. Entonces, ¿qué puede dar eso? Afectar el crecimiento exagerado. Esto es lo que normalmente se da en monocotiledonias, en dicotiledonias, perdón. Epinastía, aquí ustedes verán, empiezan a curvarse. Esto ya es por excesiva carga de células. Estos son, vamos a decir, problemas que se dan cuando aplicamos el 2,4-D fuera de época en el cultivo del maíz, ¿sí? Decíamos que los herbicidas auxínicos se utilizan en monocotiledóneas, sí, pero la selectividad va en relación a dosis y momento de aplicación. ¿Qué generamos en este? Prácticamente pérdida de raíces adventicias y una mayor posibilidad de acame en estas plantas que recibieron en una época errónea la aplicación del herbicida. Tenemos otras opciones cuando las plantas están con de 4 a 5 hojas en el maíz, como después vamos a ver la atracina en otros mecanismos de acción. Esto es una realidad. Los 2,4-D al menos son bastante, los ésteres 2,4-D son volátiles en una cierta cantidad. Fíjense cómo se da el dicamba en las hojas de soja, justo en la punta de crecimiento. Y también el dicamba puede afectar, por más que sea selectivo para gramíneas, puede afectar el cultivo del maíz. Bueno, esa selectividad, ¿cómo viene? Por metabolización. Entró el ingrediente activo, circuló, porque es sistémico. Él, cuando llega al punto donde debería accionar, se oxida o se conjuga. Conjugar se entiende que se va, vamos a decir, juntando con otros compuestos y generan, por medio de los aminoácidos, y finalmente esa conjugación del ingrediente activo dicamba o 2,4-D con un aminoácido ya no genera un efecto fitotóxico en la planta. Selectividad por posicionamiento, ¿qué es? Aplicamos en el maíz hasta la tercera hoja. Eso es una selectividad por posicionamiento. En realidad, ¿por qué esta selectividad? Porque las poáceas, que es una de las familias de las monocotiledóneas,
tiene ausencia de cambio, el cambium vascular, que esto nosotros desarrollamos en botánica. La translocación es dificultada por el sistema intercalar, el floema es protegido por el esclerénquima y la presencia de receptores de membrana. Esto no tenemos en las dicotiledóneas. ¿Ah? En las dicotiledóneas hay cambium vascular. ¿Ah? La translocación no es dificultada por el sistema intercalar. El floema no está protegido por el esclerénquima y no hay presencia de receptores de membrana. Entonces, por ahí viene de que termina teniendo un efecto fitotóxico para las hojas anchas o dicotiledóneas. Y, ¿por qué no?, para las poáceas que son monocotiledóneas. Bueno, son sistémicos, pueden ser formuladas como sal de amina o éster. Cuando hablamos que tiene amina, tiene solubilidad alta, y cuando hablamos de éster es solubilidad baja. Cuando tenemos solubilidad alta, aumenta la presión de vapor, ¿sí? En el 2,4-D éster tenemos una alta presión de vapor, perdón. Cuando tenemos baja solubilidad, tenemos alta presión de vapor. Y la presión de vapor, ¿qué nos hace? Que cuando las temperaturas, hay un intercambio de temperatura, puede moverse la aplicación de un 2,4-D o un fluoxipir por el aire, moverse y caer en otro cultivo, vamos a decir, que termina siendo sensible, por decir tomates, que son dicotiledóneas, es un cultivo podría ser de papa, también dicotiledóneas, podría ser un cultivo de propiamente soja, y que se van a ver los efectos fitotóxicos. Hoy ya prácticamente el 2,4-D éster ya no se está usando, se utiliza más el amina y otra versión que se llama colina, ¿ya? Que ustedes van a ver en clases siguientes, vamos a desarrollar un poco biotecnología y ahí vamos a tener muchas opciones nuevas con relación a la aplicación de los herbicidas, porque los paquetes biotecnológicos tienen que venir con una carga de utilización diferenciada de herbicidas también. Bueno, y también después de la absorción se disocian formando el ácido que tiene la actividad herbicida. Eso es lo que normalmente ustedes van a ver en algunos productos, dice su nombre químico que veíamos en otra clase, y van a indicar el porcentaje de ácido que tiene ese producto, que es el que finalmente genera la actividad herbicida, el metabolismo dentro de la planta. Entonces recuérdense siempre, cuando tenemos solubilidad alta, ¿sí?, significa menos presión de vapor, menos posibilidad de volatilización. Volatilización no es igual a deriva. Deriva es cuando, recuerdan hace 2 clases, deriva es cuando no tenemos las mejores condiciones de aplicación. Tenemos viento, tenemos gotas muy finas y estas son llevadas justamente por el viento y caen en otro lugar. Bueno, aquí esto voy a dejar para que ustedes vayan viendo. Indica nada más cuántos gramos por hectárea tenemos de glifosato de 2,4-D y el efecto de la mezcla con el glifosato, que es algo que les mostré en esos ensayos que estamos haciendo acá en el campo, en el control de conmelina. Fíjense, aquí determina este nivel de control, 1000 gramos por hectárea de 2,4-D
junto con el glifosato, está teniendo el mejor control para esta maleza. Estos son ensayos que se hacen de rutina. Esto también les voy a dejar. Bueno, ya está terminando nuestro tiempo. Solo para entender, acá tenemos, por ejemplo, el 2,4-D. Y esto ustedes van a encontrar en en los rótulos. Caña de azúcar, dosis, cuánto hacer cuando es en preemergencia y en qué tipo de suelo. ¿Ya? El arroz y en trigo de 0,7 a 1,5 en posemergencia hasta entre macollaje y floración. Maíz en preemergencia. Y la dosis va variando de acuerdo al momento de aplicación. ¿Ya? Y también una observación hasta qué punto podría darse. ¿Ok? Entonces, vemos que hay bastantes consonantes aquí para atender. Me dijo que estaba terminando, termina en 1 minuto, dice aquí. Bueno, ¿qué les quiero mostrar? Solo hice el ejemplo del 2,4-D, que es uno de los hormonales más antiguos, uno de los hormonales